Europa se prepara para la guerra, pero la invasión rusa de Ucrania finalmente despertó al continente y al mundo al hecho de que los dividendos de la paz de la Guerra Fría han expirado. Con la guerra de Ucrania entrando en su tercer año, la posibilidad de que estalle una violencia masiva en el Medio Oriente y los problemas en el Pacífico Sur, los intereses de Europa en todo el mundo están siendo amenazados y es hora de prepararse una vez más para la guerra. Pero ¿cómo está haciendo eso cada actor importante? Vamos a ver, exploremos el planeta. Actualmente se habla mucho sobre si Ucrania podría sobrevivir sin la ayuda estadounidense, dado el uso de la ayuda ucraniana como balón de fútbol político por parte de los conservadores estadounidenses. Pero vale la pena preguntarse si Ucrania podría darse el lujo de perder la ayuda polaca. En septiembre, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció que Polonia ya no transferiría equipos a Ucrania, y dado que se estima que Polonia podría perder hasta la mitad de sus capacidades de combate si continúa donando equipos, es una conclusión comprensible. El apoyo polaco está valorado en alrededor de 3.000 millones de euros, muy por delante de países con economías mucho más grandes como los Países Bajos, Italia y Francia. La verdad es que Polonia puede no ser el mayor proveedor de ayuda a Ucrania por su valor, pero es sin duda uno de los proveedores de ayuda más importantes. Si bien se atribuye ampliamente a los misiles estadounidenses HIMARS y Patriots y a los británicos Storm Shadow el haber cambiado significativamente el curso de la ofensiva rusa, nada habría sido posible sin la contribución de Polonia en vehículos blindados y otros equipos de la Guerra Fría. Varsovia ha entregado 300 T-72 y variantes modernizadas del T-72, conocidas como tanques de batalla principales, PT-91, lo que avergüenza a los miserables aproximadamente 100 Leopardos y Abrams combinados que Ucrania recibió de las principales potencias militares de todo el continente y de Estados Unidos. Claro, esos tanques no son tan capaces, pero fueron adoptados fácilmente por las fuerzas ucranianas y pudieron ser utilizados de inmediato. Actualmente se han entregado 100 KT o Rosamax, pero los Estados Unidos y la UE están financiando otros 200. Polonia también ha donado o vendido directamente a Ucrania la artillería que tanto necesitaba, pero fue Polonia quien rompió el tabú de los aviones de combate al comienzo de la guerra al donar 14 MiG, 29 helicópteros de ataque y 12.024. Las primeras entregas de los MiG-29 estaban etiquetadas como piezas de repuesto y el avión se entregó en pleno funcionamiento. Pero no se trata solo de pragmatismo. Polonia felizmente se ha desprendido de casi la mitad de sus capacidades de combate debido a una revitalización de su ejército. Todo ese equipo está siendo reemplazado por equivalentes más modernos y Polonia se ha comprometido a ser uno de los militares europeos, si no el más fuerte. Actualmente, Polonia tiene alrededor de 128.000 soldados activos, y una nueva ley de defensa aumentará esa cifra a un mínimo de 300.000 para 2035. También pretende aumentar su gasto militar al 3% del PIB, un 1% más de lo requerido según las directrices de la OTAN, que la mayoría de los socios no cumplen. Polonia ha sido históricamente el saco de boxeo de Europa. Disfrutó de un breve lugar bajo el sol hace siglos, y desde entonces ha sido la zona cero de prácticamente todas las guerras europeas importantes. Es comprensible que los polacos busquen asegurarse de que la historia no se repita a medida que Rusia se vuelve cada vez más agresiva y desesperada. Polonia reconoce que gran parte de Europa se resiste a lo mismo que muchos imperios antiguos. Rusia se está desmoronando desde dentro y necesita una conquista para retrasar su propio colapso. Hasta 2035, Polonia aspira a convertirse en un objetivo increíblemente difícil y con la adquisición de hasta 1.600 tanques, 3.000 vehículos blindados de transporte de tropas, 1.000 sistemas de artillería y 640.000 héroes como HIMARS, de los cuales ha realizado un pedido importante, y 160 aviones de combate. Ya ha firmado un acuerdo para comprar tanques surcoreanos y americanos con 360 Abrams, y tanques encargados y 14 Abrams y ya en servicio para dominar los cielos. Compró 32 F-35 con más en camino y 96 helicópteros Apache.
Pero esto es solo la punta del iceberg, porque Polonia planea comprar otros 820 K coreanos, 2 tanques y más de 600 piezas de artillería adicionales de diversos tipos, mientras que tiene bajo contrato 20 HIMARS estadounidenses y 218K, 239. Artillería de cohetes Chunmun. Está previsto comprar 70.000 HIMARS más, lo que daría a Polonia incluso más unidades de HIMARS que a los Estados Unidos de América. Pero, ¿podrá Polonia realmente llevar a cabo esas compras masivas? Es dudoso que reciba incluso todo el equipo que planea comprar. Como pocos planes de gasto a largo plazo de las naciones realmente funcionan como se esperaba, Polonia ya canceló planes para comprar baterías Patriot adicionales y una compra planificada de helicópteros franceses después de perder un acuerdo sobre submarinos con Australia. Con las consecuencias de AUKUS, Francia está bastante molesta por esta última cancelación de otro contrato militar. Incluso si Polonia solo recibe la mitad de lo que planea comprar, ya está en camino de ser el ejército mejor preparado de Europa para cualquier guerra importante. Estados Unidos ya está llamando a Polonia el socio más importante de Europa, lo que debe doler si uno es alemán, considerando que Alemania ha sido un centro central del poder militar estadounidense en Europa, y más allá desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el ejército de Alemania atrofiándose y Gran Bretaña en pronunciado declive, se dice que Polonia es el socio de seguridad más importante de Estados Unidos en el continente. Francia. Francia es el segundo aliado más reacio de la OTAN, pero por muy obstinada que sea literalmente en todo, Francia todavía opera el segundo ejército más creíble de Europa en este momento, directamente detrás de Turquía. Sin embargo, tras la guerra de Ucrania, se ha hecho evidente que Francia tiene un problema agobiante, y no está del todo claro que la propia Francia haya reconocido ese hecho. Si bien Turquía puede ser superada en fuerza, Francia probablemente tenga la mejor fuerza de combate no estadounidense en el continente en este momento. Ha invertido mucho en sistemas de armas de última generación, y a diferencia del resto de Europa, que estaba feliz de dejar que Estados Unidos subsidiara su seguridad o buscar apoyarse en gran medida en países socios, Francia tiene una capacidad en gran medida independiente, aunque todavía depende en gran medida del apoyo logístico de Estados Unidos. Esta capacidad incluye la única capacidad del continente para ejercer potencia de fuego expedicionaria de forma completamente independiente de Estados Unidos, o al menos en su mayor parte. Una vez más, todavía necesita apoyo logístico y de inteligencia de sus aliados, pero al menos puede emprender campañas expedicionarias efectivas, como lo demuestran sus intervenciones en África. Pero Francia tiene un problema de calidad sobre cantidad, y no está del todo claro si reconoce ese hecho. Si bien las armas y los sistemas de combate franceses son bastante buenos y están mejorando, los tiene en muy pocas cantidades. La nación tiene solo unos 170 tanques que están listos para funcionar en cualquier momento, y eso es un problema muy grande, dado que con su fuerza blindada solo puede durar entre 2 y 3 meses en condiciones de combate similares a las de Ucrania. Su Leclerc podría fácilmente apagar las luces de cualquier cosa que los rusos pudieran poner en el campo de batalla. Pero los rusos pueden aportar mucho en el campo de batalla, y a pesar de las sanciones paralizantes, una vez más están produciendo tanques a escala. No necesariamente son tanques muy modernos o muy buenos, pero cuando te quedas sin tanques y el enemigo ni siquiera es un modelo obsoleto, es una amenaza mortal inmediata para tu infantería y tus fuerzas de apoyo. Francia también ha tomado algunas decisiones desconcertantes en materia de adquisiciones, aunque en contra del consejo de casi todos, adquirió en cantidades significativas el vehículo blindado de reconocimiento y cazacarros con ruedas AMX-10. El vehículo se desempeñó satisfactoriamente en conflictos de baja intensidad, que era todo lo que Francia predijo que tendría que afrontar. Sin embargo, los informes sobre el campo de batalla sobre vehículos donados a Ucrania son claros. El AMX-10 es una trampa mortal. El vehículo cuenta con un impresionante cañón antitanque, pero está tan ligeramente blindado que es extremadamente vulnerable en el frente. Por eso Francia aprendió la lección y sustituye su AMX-10S con el Jaguar EBRC,
que es un AMX-10, pero más reforzado y más inteligente. El Jaguar al menos estaba en el objetivo de un problema devastador con el equipo occidental. Es mucho más caro de reemplazar y lleva más tiempo construirlo. 2 deficiencias en el conflicto de alta intensidad. Cuenta con un chasis y un motor de camión comercial, lo que haría muy fácil producir estos vehículos en masa. Sin embargo, también tiene un arma más pequeña que el AMX-10 al que está reemplazando, y su armadura no es tan capaz de proteger contra los tipos de amenazas que necesitará enfrentar en el frente. Si bien puede proteger contra fragmentos de proyectiles de 150 milímetros, es muy vulnerable a los tanques enemigos e incluso a los IFW en un futuro conflicto importante. La infantería francesa no tiene opciones protegidas para moverse en el frente, aparte de una flota de vehículos de ruedas. Si bien estos cuentan con una excelente movilidad, la falta de protección es una vulnerabilidad paralizante. En Ucrania, hemos visto cómo los Bradleys estadounidenses han recibido golpes de todo, desde tanques hasta artillería, e incluso los drones y sus tripulaciones han sobrevivido para seguir luchando. Si bien el Jaguar y vehículos similares son excelentes para la contrainsurgencia o el combate de baja intensidad, simplemente no son adecuados para la guerra industrial, al menos en el aire. Francia parece bastante saludable. Sus municiones de ataque han demostrado su valor en Ucrania, siendo capaces de penetrar incluso las densas redes de defensa aérea de Rusia y lanzar ataques aéreos devastadores. Planea ampliar su flota de Dassault Rafales de 100 a 185, aunque no hay planes de unirse al carro del F-35 debido al deseo de centrarse en la industria de defensa local. Desde un punto de vista económico, eso tiene mucho sentido, pero Francia está apostando fuertemente por una asociación conjunta entre ella, España y Alemania, para desarrollar un caza de sexta generación, lo que le deja con una falta de activos de quinta generación hasta que su caza de nueva generación entre en funcionamiento alrededor de 2040, un problema grave. Dada la tendencia de que los programas de armas experimenten retrasos significativos y mucho menos los programas multinacionales, no hay indicios reales de que Francia parezca lista para trazar un nuevo rumbo en materia de preparación militar, aunque en cambio busca seguir priorizando la calidad sobre la cantidad. Durante la Guerra Fría, esta fue una estrategia ganadora, como se demostró cuando la batalla aérea terrestre de Estados Unidos estuvo en pleno despliegue contra una fuerza iraquí numéricamente superior y equipada con un stock casi en su totalidad soviético. Las armas y capacidades estadounidenses y aliadas estaban tan por delante de los soviéticos que su calidad fácilmente venció a la enorme cantidad de los soviéticos. Pero esa ventaja tecnológica no solo se ha erosionado. Las tecnologías emergentes están nivelando el campo de juego en todos los ámbitos. La llegada de drones armados por sí sola hace que grandes potencias militares como Estados Unidos reconsideren su necesidad de un inventario profundo de equipo de reserva. Solo en Ucrania hemos visto las pérdidas apocalípticas infligidas al inventario ruso por los drones, hasta el punto de que algunos antiguos depósitos de reserva soviéticos están casi agotados. Pero Francia parece no estar dispuesta a cambiar su doctrina, y esto podría colocarla en una desventaja significativa en la próxima gran guerra, si no en una guerra que perderá. En el transcurso de un siglo, Gran Bretaña ha pasado de ser un imperio global a una nación que depende casi exclusivamente de su arsenal nuclear para garantizar su propia seguridad. Esta ha sido una crítica común a las Fuerzas Armadas del Reino Unido durante años, pero la guerra en Ucrania dejó claro lo que sus amigos y aliados habían estado diciendo todo el tiempo. Gran Bretaña ya no puede defender ni siquiera sus islas de origen con poder convencional. Las existencias de armas británicas ya eran insuficientes para un conflicto de alta intensidad antes de la guerra en Ucrania, aunque ese es un descubrimiento que muchas naciones modernas están haciendo. La donación de viejos misiles Storm Shadow fue una gran ayuda para Ucrania y demostró que, a pesar de su bajo número, las armas avanzadas de Gran Bretaña le permitían alcanzar un nivel muy superior a su categoría de peso. Sin embargo, la adquisición del reemplazo de Storm Shadow continúa a paso de tortuga, y Gran Bretaña podría estar considerando adquirir menos del actual sucesor de Storm Shadow del que tenía en su inventario antes de la guerra en Ucrania. El ejército británico ha estado en una pendiente resbaladiza durante aproximadamente 2 décadas.
Durante las guerras de Irak y Afganistán, las tropas británicas recibieron el sobrenombre de prestatarios debido a su constante necesidad de pedir prestado equipo de apoyo. Mientras Gran Bretaña intentaba cambiar el rumbo alrededor de 2015, la revisión de la defensa estratégica y la seguridad de ese año tuvo que ser revisada en menos de un año cuando quedó claro que el plan actual para modernizar sus fuerzas armadas era simplemente inasequible. Los problemas económicos de la nación solo empeorarían con el Brexit. La separación de la nación de la Unión Europea, encabezada en gran medida por operaciones de influencia emprendidas por Rusia para avivar el apoyo de la derecha británica. COVID sería un doble golpe para la nación y hasta el día de hoy todavía se está recuperando de los efectos económicos. Sin embargo, el entorno de seguridad exige más del presupuesto de defensa británico en un momento en que la nación es capaz de invertir menos, creando una desastrosa espiral descendente en capacidades. Gran Bretaña enfrenta nuevas amenazas en Medio Oriente a sus intereses regionales, un entorno de seguridad que se desmorona en Europa y compromisos de defensa en el Pacífico Sur. Para prepararse para futuras guerras futuras, Gran Bretaña está aumentando el gasto en I+D hasta el 2.4% del PIB, reconociendo la necesidad de mantenerse a la vanguardia de las tendencias tecnológicas emergentes. Las tecnologías innovadoras se consideran una forma de mantener a las cada vez más reducidas fuerzas británicas por encima de su categoría de peso, pero el aumento de la I+D solo eleva a Gran Bretaña al promedio mundial. También existe un problema importante con la cooperación de Gran Bretaña con las industrias de defensa nacionales, ya que la burocracia crea obstáculos a la innovación y las adquisiciones que, en palabras de un funcionario de defensa, hacen del Ministerio de Defensa, cito, uno de los peores clientes del mundo. En el campo nuclear, el Reino Unido está invirtiendo en modernización, pero se enfrenta al importante desafío de depender de Estados Unidos para el suministro de los misiles Tridente 2 y 5 que utiliza la nación. Si bien la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido sigue siendo sólida, hay pocos temores de que se rompa la relación. Existen importantes preocupaciones sobre futuras presidencias similares a la del presidente Donald Trump, quien insinuó fuertemente que Estados Unidos estaría mejor servido con menos cooperación con el continente europeo en general. Esta falta de fe en la continuación de la asociación ha llevado a muchos en el Reino Unido a preocuparse cada vez más por la capacidad del Reino Unido de desplegar un elemento de disuasión nuclear independiente. Si bien Gran Bretaña conserva toda la autoridad de mando político y militar sobre sus propios misiles, los propios misiles dependen totalmente de Estados Unidos para su producción y mantenimiento. A los problemas militares se suma la escasez crítica de mano de obra. El ejército británico en 2023 contaba con 75.000 efectivos, la cifra más baja desde las guerras napoleónicas. La falta de inversión está llevando a muchos a abandonar el servicio militar antes de tiempo. El 46% de los encuestados afirmó que se separaban debido a viviendas deficientes. Sin embargo, los ejércitos de todo el mundo también tienen dificultades para retener o reclutar. Gracias a las mejores oportunidades disponibles en el sector civil, aunque Gran Bretaña se ve particularmente afectada por la disminución del ejército actual, el ex jefe de defensa británico Lord Dannatt afirmó que el Reino Unido no podría llevar a cabo el tipo de operaciones conjuntas que realizó en Irak y Afganistán. El actual secretario de Defensa, Grant Shapps, advirtió que Europa ya no podía depender de Estados Unidos y citó que iba al rescate. Sin embargo, a pesar del llamado a aumentar el gasto en defensa, todavía se proyecta que el Reino Unido reducirá sus flotas de tanques, y mientras adquiere el F-35, se prevé que su fuerza aérea también se reducirá. Sin planes sólidos para reforzar su ejército o abordar una importante escasez de suministro, el futuro del Reino Unido parece ciertamente sombrío. En caso de una gran guerra convencional, Alemania, la Bundeswehr, el ejército que se me permite liderar, está más o menos agotado. Así escribió el general alemán Alfons Maes, jefe del ejército alemán, cuando Rusia atacó a Ucrania. Y esto no es una exageración, porque ninguna nación de Europa permitió que su ejército se atrofiara tanto como Alemania. Históricamente hablando, nadie está muy entusiasmado con un ejército alemán fuerte,
Pero la nación ha permitido que sus capacidades se reduzcan tanto que una de las principales economías del mundo solo podría contribuir con fuerzas simbólicas a los conflictos liderados por los aliados. La nación incumplió por completo sus obligaciones con la OTAN, incluida su contribución a la Fuerza de Respuesta Rápida, donde, para cumplir esos requisitos, se habría visto obligada a canibalizar otras unidades solo para reunir la mano de obra y el equipo necesarios. La Fuerza Aérea Alemana ha estado en un famoso estado de deterioro durante más de una década, con problemas de mantenimiento que dejaron en tierra a los aviones alemanes e impidieron que cumplieran con los requisitos de defensa aérea de la OTAN. Pero esto no fue una sorpresa para los políticos alemanes. De hecho, fue por diseño. Si bien toda Europa es culpable de complacencia tras la Guerra Fría y la hegemonía militar estadounidense, ninguna nación ha sido tan criminalmente culpable como Alemania. Los políticos eran plenamente conscientes del estado de los militares e incluso de su incapacidad para defenderse de las amenazas convencionales, pero no creía que volviera a ocurrir un conflicto convencional importante. Y como las bases militares estadounidenses más grandes en el extranjero no estaban en suelo nativo, Alemania no estaba particularmente preocupada por su propia defensa. El primer ministro alemán, Olaf Scholz, prometió revertir el rumbo tras la invasión rusa de Ucrania, afirmando que Alemania revitalizaría su ejército con una inversión de $100.000 millones. Sin embargo, desde entonces, el ejército del país ha recibido poca inversión. Si bien ha pedido 35 F-35 a Estados Unidos, no llegarán hasta 2027, lo que dejará a su flota de Tornados incapaz de librar un conflicto prolongado. Para empeorar las cosas, la nación perdió un año entero en 2023 al optar por una estrategia de pasos pequeños e incrementales en lugar de las medidas grandes y decisivas que tanto necesitaba la nación. Hoy, la nación no está en mejor forma que cuando Scholz hizo sus promesas al comienzo de la guerra de Ucrania. El 1 de enero de 2023, Alemania asumió la responsabilidad de liderar el grupo de trabajo conjunto de muy alta disponibilidad de la OTAN, que incluía 11.500 soldados, la mitad de los cuales tendría que ser proporcionado por Alemania. Sin embargo, la necesidad de canibalizar otras fuerzas para equipar completamente a los hombres necesarios significa que hay pocas esperanzas de que el KTF esté realmente preparado para la batalla en 72 horas, como exige la OTAN. El futuro tampoco parece prometedor para Alemania. Se ha comprometido a poner a disposición de la OTAN una fuerza de 30.000 efectivos para 2025. Sin embargo, los expertos internacionales no creen que esto sea posible, con solo 183.000 soldados. Es dudoso que Alemania pueda reclutar lo suficiente para que esta fuerza sea operativa, dado que solo una fracción del número total del ejército son tropas de combate reales. Al igual que otras naciones del mundo, Alemania se enfrenta a un importante problema de contratación y retención. La nación sufre un problema grave en lo que respecta al ejército. Sus soldados profesionales están hartos y cansados del abandono. La Bundeswehr sigue sufriendo y ve pocas razones para continuar con su servicio. Este sentimiento se ha extendido como un malestar por la cultura alemana, haciendo del ejército una opción poco atractiva para muchos aspirantes a reclutas. Alemania ha prometido que su ejército será la columna vertebral de la defensa de Europa y ha elaborado nuevas directrices de política de defensa a lo largo de la década. Sin embargo, hoy en día, de sus 350 vehículos de combate de infantería Puma, menos de la mitad están realmente operativos. Un tercio de sus 312 Leopard C2 están fuera de servicio por mantenimiento. Solo el 30% de sus piezas de artillería PZT-2000 están operativas y la nación no tiene suficientes botiquines médicos para todas sus fuerzas de combate. El futuro del ejército alemán está en duda. Se ha prometido mucho, pero a medida que nos acercamos a la marca de 2 años de una promesa histórica de rearme de $10.000 millones, hay poco que mostrar. Muchas gracias por ver. Nos vemos mañana con otro video. No olvides pasarte por aquí para vernos. También puedes ver los demás videos de nuestro canal, o haz clic en alguno de los que están apareciendo ahora en pantalla para que sigamos explorando el planeta juntos.